Dentro del proceso de desarrollo de software hay diversas actividades fundamentales. Hay diferentes clasificaciones, unas más simples, otras más complejas. Nosotros vamos a utilizar una bastante sencilla que ya ustedes deben conocer de cursos anteriores, basada en las 5 actividades básicas o fundamentales que deben producirse dentro de todo proceso de desarrollo de software. Estas actividades son la comunicación, la planeación, el modulado, la construcción y el despliegue. Ajá, muy bien, gracias por recordarme. De todas maneras, ya a estas alturas eso debería estar en la plataforma. Si no está, me avisan para decir que mañana a ver si lo terminan de subir, porque ellos dijeron que habían terminado el domingo de subir todo el material. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, dígame. Le digo, en la PPT en el campus, bueno, figura, hay algunas imágenes que sí están, ¿no? Lo que usted explica, pero hay algunas imágenes que no están. No debería ser, porque yo pasé exactamente estas diapositivas hace como 15 días. Me imagino que subieron para ahorrarse trabajo el material del ciclo pasado, se confundieron o algo. Pero bueno, de todas maneras, déjame posteriormente revisaré con calma a ver. Gracias por avisarme por lo menos. Bueno, continuamos entonces. Al desarrollar cualquier proyecto de software, es importante escoger un mapa o modelo adecuado que permita definir el camino que vamos a seguir, estableciendo así las actividades que serán ejecutadas para el cumplimiento de los objetivos en el tiempo previsto. Y sin sobrepasar el presupuesto establecido. La ingeniería de sistemas ofrece diversos modelos de procesos que pueden ser utilizados, los cuales se fundamentan todos en 5 actividades básicas que son, como les dije antes, las que tienen en pantalla: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Vamos a hablar un poco acerca de cada una de ellas en el día de hoy. En primer lugar, tenemos lo que es la actividad llamada comunicación. Esta actividad consiste en el intercambio bidireccional de información entre el cliente y el desarrollador, a fin de, déjame aquí hacer una correccióncita en el dibujo, bidireccional, puse una sola flecha, tenía que haber puesto dos, una para allá y una para acá. Hágale esa corrección a su diapositiva. Es bidireccional, quiere decir hacia ambos sentidos. Bueno, me quedó un poquito feo, pero ustedes entienden la idea allí. Bueno, esto con la finalidad de establecer de forma clara y precisa las características que deberá tener el sistema, es decir, sus requerimientos o funcionalidades, expresados habitualmente en el lenguaje natural del usuario. Recordemos entonces que por lo general el lenguaje natural del usuario es el lenguaje técnico utilizado en el negocio, es decir, en el dominio del problema. Entonces vean que aquí tenemos ya un primer elemento. Hago una pregunta: ¿ustedes creen que este proceso de comunicación solo se dará durante el inicio del desarrollo de software? La comunicación solamente tiene lugar al principio, en la fase inicial del desarrollo de software, o va más allá Durante todo el proceso. durante todo el proceso, porque al principio nos brindan los requerimientos iniciales, las características, etcétera, pero a medida que vamos avanzando tenemos que seguir comunicándonos con el cliente para solicitar ciertas validaciones, corregir errores, etcétera, que hagan que ese sistema funcione tal como esa persona necesita, después de haberle hecho todos los ajustes pertinentes. Entonces existe una importante necesidad de comunicación, por lo cual podemos decir que se requiere de una alta participación del usuario en lo que es el proceso de identificar y validar los requerimientos,
para así garantizar que sean los correctos y cubran sus necesidades. Esta es una participación que habitualmente no era fomentada por el desarrollador, pero que en la actualidad ha tomado mayor relevancia, porque nos hemos percatado, por decirlo de alguna manera, que mientras más nos comuniquemos con el cliente durante el proceso, vamos a perder menos tiempo corrigiendo errores al final. Mira, lo tenía aquí. No. Bueno. Luego por aquí tenemos esta pirámide. Del lado izquierdo tenemos lo que son las propiedades o las características de un negocio. Vean que todo negocio tiene ciertas especificaciones que debe cumplir el software que va a utilizar. Estas se basan en las características propias del sistema, las cuales deben cumplir con las necesidades propias del negocio. Vean que allí tenemos la pirámide que está a derecha, serían las características, las propiedades que debe cumplir o que debemos tener en cuenta en toda organización. Ahora bien, la segunda pirámide de color verde tenemos el dominio del problema, el cual pertenece al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es quien realmente conoce la necesidad. Es el que sabe cómo se desarrollan los procesos. Es el que sabe qué es lo que hace falta para que esa empresa funcione mejor. En la parte de abajo tenemos lo que es el dominio de la solución. Esta nos pertenece a nosotros, los proveedores o desarrolladores de software, ya que nosotros poseemos las habilidades y conocimientos técnicos requeridos para poder construir una solución eficiente. Entonces, para el éxito de un desarrollo de software es esencial una comprensión lo más amplia posible de los requerimientos. Si fuera posible total, pero eso muy pocas veces se logra. No importa lo bien diseñado o codificado que esté un sistema. Si no se han analizado correctamente los requerimientos, terminará defraudando al usuario y frustrando al desarrollador porque habrá perdido todo el tiempo y esfuerzo que utilizó en ese trabajo. Vamos entonces con lo que sería la segunda actividad. La segunda actividad se denomina planeación. Vean que en este caso usamos la información obtenida del paso anterior, es decir, de la comunicación. Por lo tanto, no podemos comenzar a planear, como creen algunos, sin habernos comunicado correctamente con el cliente, porque estaríamos, como decir, tirando flechas en el aire. Para así lograr, una vez que tengamos esa información, convertir los requerimientos del usuario de ese lenguaje natural en el cual él los expresó en especificaciones válidas para la construcción del sistema, es decir, llevándolas a nuestro lenguaje técnico de desarrolladores. Entonces fíjense que lo que estamos haciendo en sí es una traducción del lenguaje natural al lenguaje técnico cuando hablamos de la parte de la planeación. Aquí se incluye además la organización de diversas actividades, de diversos requerimientos que vamos a tener en cuanto a lo que es el trabajo en sí. Aquí debemos hablar de presupuestos, aquí debemos hablar de cronogramas, de restricciones, de alcance, etcétera, para poder terminar desarrollando una buena planificación. La tercera actividad se denomina modelado. Vean que en esta actividad es donde vamos a generar, a partir de la información de las dos actividades anteriores, es decir, comunicación y planificación, los modelos y diagramas que usaremos posteriormente.
los cuales deben estar basados en estándares y normas existentes. Por ejemplo, la más común de todas, de uso más extendido, es el UML. Fíjense que nuevamente lo que estamos haciendo es traducir esa información que ya venía del lenguaje natural del usuario, fue traducida al lenguaje técnico del desarrollador y ahora la estamos traduciendo a un lenguaje gráfico que mejore su visualización para poder comprenderla aún mejor. Luego de allí tenemos lo que sería nuestra cuarta actividad, que sería la de construcción. Fíjense que en esta actividad lo que pretendemos es codificar el programa, utilizando para ello algún lenguaje de programación específico, como por ejemplo lenguaje C, lenguaje ADA, PHP y cualquier Java, cualquier otro que a ustedes les parezca adecuado o que dominen lo suficiente. Recuerden que esos son dos factores que generalmente condicionan el lenguaje que vamos a utilizar de programación. En primer lugar, las características mismas del sistema hacen que un lenguaje pueda ser más adecuado para su construcción que otro. Y en segundo lugar, la experiencia del equipo de trabajo en el manejo de dichos lenguajes también va a influenciar a este respecto. Esto nos va a permitir esta actividad el generar diversos prototipos, así como la versión final del programa que estamos construyendo. Es aquí donde habitualmente el cliente comienza en sí a probar lo que son el sistema, sus funcionalidades. Fíjense que nuevamente estamos convirtiendo nuestra información de un lenguaje a otro. Ahora del lenguaje gráfico a lenguaje de programación. Por último, de estas 5 actividades, tenemos lo que es el despliegue. Fíjense que en este caso, esta actividad consiste en la puesta en uso del software en el entorno real, para que pueda ser aprovechado por el cliente en el cumplimiento de los propósitos para los cuales se construyó. Es decir, en este caso, ese código fuente que hemos generado es llevado al entorno de uso. Por lo tanto, es llevado a donde está el lenguaje natural o lenguaje técnico del cliente. Vean que nuevamente estamos haciendo un simple cambio de lenguaje. En esta parte es donde se hacen las últimas pruebas antes de dar por finalizado el trabajo. Pregunto aquí para aclarar. ¿Ustedes creen que las pruebas solamente tienen lugar al final del ciclo de desarrollo de software? Las pruebas solamente deben realizarse al final del desarrollo de software. No, desde un inicio. Ajá. Al igual que la comunicación, las pruebas deben ser un proceso continuo dentro de y paralelo a lo que es el desarrollo de software, porque de otra manera los errores se van acumulando y pueden llegar a convertirse en algo imposible de resolver. Continuamos entonces.